Hola. Soy Había una vez un locuendo. Y este es mi primer locuendo. Se trata de un top 5 de los peores controles de las videoconsolas, consolas si lo prefieren. Espero que les guste. Número 5. Veamos. Acá tenemos al control del Nintendo 64. Se preguntarán por qué. Bueno. El Nintendo 64 tuvo muchos juegos y muy buenos como Star Fox 64, Kirby 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask, Donkey Kong 64, y entre ellos, el que más destaca, es el Super Mario 64, que fue el primer juego de plataformas en 3 dimensiones del Nintendo 64. Ahora vamos directamente al grano. El control para la época fue completamente innovador. Con un nuevo análogo, o analog en inglés, tenía más sensibilidad al tacto que el D-pad regular. Pero ahora que lo veo, este pedazo de plástico es muy espacioso, parece que les sobraba tiempo a los de Nintendo como para hacer algo así. Miren. El análogo pudo ir perfectamente en donde se encuentra el D-pad, porque fíjense bien. ¿Qué juegos utilizan el D-pad? El Mario 64 no. El Donkey Kong 64 no. El Star Fox 64 no. El Killer Instinct no. Un montón de otros juegos que terminen en 64 tampoco. El único que recuerdo es el Kirby 64. Entonces si lo vemos de esta manera podríamos decir que el 40% del control es completamente inútil para la mayoría de los juegos. El botón Z podría ir perfectamente ubicado tras el botón R, tal y como lo hicieron con el mando del GameCube. Esperen, ¿cuántos botones tiene el control del Nintendo 64? Son 12 sin contar el análogo. ¿Y cuántos tiene el del GameCube? 12 sin contar el análogo y el análogo de los botones C. Bueno, sabemos que en la mayoría de los juegos de GameCube, el análogo es opcional, por lo tanto no se usa mucho. Entonces, ¿por qué no hicieron un control como el del GameCube desde el principio? Número 4. Veamos. El Virtual Boy. Esta es la consola portátil más rara de la historia. Esperen otra vez, yo. He dicho. ¿Portátil? Esto. Esto es supuestamente una consola portátil. La verdad fue planeada como la primera consola con algo de efectos 3D, ya que dentro de esta había 2 pantallas que se reflejaban en estos espejos. Era la consola portátil de Nintendo que salió a la venta para calmar las ansias de los fanáticos mientras seguían esperando que la Nintendo 64 se lanzara al mercado. Probablemente la gente que la compró se llevó un gran disgusto ya que la variedad de juegos era muy poca, de hecho, podías sostener todo, absolutamente todo el catálogo de juegos de esta consola en una mano. Ahora viendo el tema sobre el control, es bastante raro. Tiene 2 D-pads a cada lado, incluso los botones L y R, lo cual para la época era bastante raro, ya que ninguna otra consola portátil los había tenido antes, pero de todas maneras, con tan pocos juegos, no se pudieron disfrutar. La batería de la consola está incluida en el control. Lo cual está bien, incluso se podía intercambiar por el adaptador de corriente. El único problema con esto, es que si apoyabas el control sobre algo como por ejemplo, la mesa, podía ocurrir que la batería se soltara accidentalmente, y que tu partida se fuera a la mierda. Número 3. La Philips CDI, o Philips CDI, en inglés fue una de las consolas que se fueron directamente a la tumba, no solo por sus controles, sino, también por su mediocre catálogo de juegos. Juegos como Link, The Faces of Evil, o Hotel Mario entre otros. La siguiente escena no me pueden decir que nunca la han visto porque si no los golpeo, sale en todos lados, sean YouTube Pop o no. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser! Me pregunto qué dirá en la carta. Bueno, no importa. Sobre los controles. Son una de las cosas más extrañas de este mundo. Además, creo que lo he visto en otra parte. El análogo es duro. Indeseable. Preferirías estar jugando con cuchillos en vez de esto. Los botones principales rodean el análogo, lo cual resulta incómodo. Y tiene unos botones extras que no sirven absolutamente para nada. Creo que hay 2 que sirven para regular el volumen, pero no tienen mucha relevancia. No hay mucho más que decir sobre este control. Número 2.
Atari 5200. Esta es una de las peores consolas que hay, por eso está en el segundo lugar junto a su control. La Atari 5200 fue muy famosa, pero no por sus juegos, sino por sus fallas técnicas. Este modelo de Atari es una bestia, mide casi como... No hay cómo definirlo. Los controles son de lo peor, ya que la consola fue famosa por los controles. La mayoría, defectuosos. Algo incómodos, no lo eran del todo. La cantidad de botones es algo sorprendente. En total son unos 19. Veamos por partes, tiene un teclado numérico. ¿Pero qué es esto? ¿Un teléfono? ¿Tenían que exagerar tanto? Dios. También tiene un botón de pausa. Lo cual era revolucionario para aquella época. Un reset y start. A cada lado tiene 2 botones, lo cual es más exagerado aún, ya que para ese tipo de juegos no se necesitan tantos botones. El análogo era más suelto que el del Atari 2600, pero no funcionaban correctamente. Correctamente nada, el control no funcionaba para nada. Número 1. El Intellivision. Esta consola fue la competencia del Atari 2600 junto a la ColecoVision. Sobre los juegos nada que decir. Sobre la consola nada más que decir. Los controles son raros, como el Atari 5200, tiene un teclado numérico. Por lo usual, en la mayoría de los juegos, se usaba este teclado numérico. Y junto a los juegos que uno compraba, venían con unas raras láminas de papel que se insertaban en una ranura y se ajustaban al control. A veces eran útiles, pero no siempre. Tenía un D-pad, o mejor dicho esa cosa que parece disco, ya que gira. Pero tampoco hay mucho que decir. El control, por lo usual era bastante incómodo, pero no se podía hacer nada al respecto. A diferencia de la ColecoVision, que el mando era intercambiable, y se le podía poner el de la Sega Genesis, o el del Atari 2600. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Siento haberles causado ciertas confusiones al inicio del video. Es que el video fue planeado antes de que invitara a mi amigo al locuendo. Así que adiós.